Hola, yo soy Roland Johnson, soy el director del Instituto Bíblico Logos en Keller, Texas. Es un ministerio de la Primera Iglesia Bautista de Keller. Ahí está mi nombre, ahí está mi correo electrónico en caso de que usted quiera recibir crédito por estos estudios. Simplemente conteste las preguntas al final y no va a tener ningún problema, a lo menos que se eche una siesta durante la lección. Espero que no, espero que esto le ayude a ampliar su conocimiento de cómo estudiar la Biblia, entenderla y, como dice la palabra, procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado que usa bien la palabra de la verdad. Muy bien, ahí está mi teléfono, si en algo les puedo servir. Y esta es la última lección de interpretación bíblica o métodos de estudio bíblico o hermenéutica, tiene varios nombres, pero en el seminario le llaman hermenéutica. Muy bien, vamos aquí a ver si la cosa esta me ayuda. Quiero, quiero proseguir aquí al siguiente, pero no me está dejando. Déjame ver a ver qué está pasando aquí. Ok, ahí voy. Ok, vamos a arrancarnos. Es la lección número 10, es la última lección. Y vamos a ver algo que normalmente no se ve es decir, no hay una lección dedicada al lenguaje griego o el lenguaje original en los cursos de hermenéutica. Casi siempre es un tema por separado y sí, debe de ser un tema por separado porque sí es algo muy extenso. Imagínense aprender un idioma completamente diferente. Pero yo quiero introducirles un poquito a la riqueza del lenguaje griego y quiero que veamos aquí en esta última lección, yo creo que sería algo importante que ustedes cuando menos vieran eh, algunos elementos del lenguaje griego. Muy bien, vemos aquí las características. El Nuevo Testamento fue escrito no en el griego clásico, sino en el griego koiné, que es el lenguaje común de la gente. Y por esa razón, número 2, tiene muchos modismos, dichos. Un modismo en inglés es, por ejemplo, beat my brains out, o romper la cabeza, o estudiar muy intensamente. Por ejemplo, decir, ayer me rompí la cabeza estudiando para una prueba. Bueno, ese es un eh, modismo, ¿no? Que podemos ver. Pero también hay dichos en la palabra de Dios, hay modismos y hay dichos. Por ejemplo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Eh, el hecho de que en ese tiempo le ponían un aguijón o un pico a un buey para arar la tierra, y cuando el animal o la bestia se rebelaba y daba una patada, pues se estaba lastimando él mismo porque le daba una patada al aguijón o al pico y se hería con ese pico. Entonces era inútil pelear y necesitaba mejor continuar a arar la tierra. Y aquí se usa en el caso de Pablo que era inútil para él rebelarse contra Dios porque eh, el amor de Dios era algo más poderoso que su enojo o su ira que tenía contra los creyentes en ese tiempo. Entonces se encuentra en Hechos 9:5. El lenguaje griego que se dio a cabo por el hecho de que en un tiempo Alejandro el Magno conquistó a la tierra de Palestina y entonces él influyó la cultura y el lenguaje. Eh, Vemos que sus conquistas fueron muy extensas, pero luego después vinieron los romanos y ellos tomaron control y reemplazaron a los griegos. Y entonces, básicamente se podría decir que una persona, yo sé que aquí en Texas hay muchas personas que son bilingües, es decir, hablan español y inglés, pero en el tiempo de Jesús, ahí en Palestina, era probable que una persona podría ser trilingüe, es decir, hablar el arameo, hablar el griego y también algunos tal vez conocían algo de latín o el lenguaje que hablaban los romanos.
Bueno, el Nuevo Testamento, la mayoría de los manuscritos los encontramos escritas en el griego koiné. Y ese lenguaje es un lenguaje con, yo creo que todo esto, de que se escribiera en ese idioma era un plan de Dios, porque ese lenguaje tiene más precisión que el inglés. Por ejemplo, hay 4 palabras para describir el amor. Eh, en español nomás hay una palabra para el amor y podemos decir yo amo a mi mascota, a mi perro, yo amo a mi esposa. Ojalá que ames a tu esposo más que el perro, ¿no? Yo amo el chocolate, un helado, yo amo ir al cine. Eh, es decir, el amor es no solamente una palabra, pero en griego hay 4 distintas palabras para el amor y vamos a verlo más adelante. Número 4, algo interesante, no necesitas que aprenderlo para usarlo. Hay muchas ayudas y puedes consultar, ahí está un sitio web que puedes consultar. Déjenme ver a ver si de casualidad puedo enseñarles ese sitio. A ver, la última vez que te intenté esto no me funcionó muy bien, pero vamos a ver si esta vez sí me funciona. A ver cómo trabaja aquí la cosa. New share le pongo aquí. Ok. A ver. Share. Ok. Muy bien. Pues sí, esta vez parece que sí me funcionó. Bueno, este programa Blue Letter Bible lo puedes descargar en tu teléfono. Yo no sé si está disponible en Apple, pero en Android yo lo bajé y lo descargué y es como una aplicación gratis. Y entonces lo puedes poner aquí, como ustedes ven, lo puedes poner en español. Creo que hay una, ¿verdad? Aquí está la Valera, Reina Valera se puede poner en español, pero las explicaciones desafortunadamente están en inglés, así es que, pero puedes poner aquí un pasaje, a ver, déjame ver si me ayuda, déjeme escoger el NIV, ok, ahora sí, ok, ahora sí. Bueno, voy a poner Juan o John, tengo que ponerlo en inglés, creo. John 3:16. Y luego voy a poner a buscarlo. Y aquí está, también lo puedo cambiar a español, ¿verdad? No es ningún problema. Pero la explicación que te va a dar va a ser en inglés. Y aquí están los tools que puedo usar. Uh, hay varios tools. Puedo, por ejemplo, eh, hacerlo interlineal. Y aquí están For God so loved the world. Y aquí está la palabra cosmos, que es la palabra para el mundo. Aquí está la palabra agapao, que es para amar con el amor agape. Entonces aquí puedes buscar el significado de esa palabra, ¿verdad? Y te da ahí todo lo que esa palabra significa, muchas otras referencias también. Y así es que no es necesario hoy conocer perfectamente el griego para poder usarlo. Muy bien, ahora a ver si puedo irme a donde estaba antes. Ok, ok, share, ok. Bueno, a ver. Ok, ahora, ¿cómo le hago? From current slide. Ok. Muy bien, está en www.blueletterbible.org. Así es que yo básicamente para mi estudio básico tengo estas aplicaciones. Es más, déjenme, a ver, permítame un momentito, déjenme ver a ver si... permítame tomar mi teléfono, ¿ok? Un momentito. Aquí. A ver si se las puedo enseñar.
Muy bien, no sé si las pueden ver ahí. Ah, están al revés, creo. Pero ven ahí las aplicaciones que tengo en mi teléfono. Está la Biblia, que es una concordancia. Simplemente vas al Play Store y buscas una concordancia y estas son gratis. Y tengo un diccionario también y tengo el griego interlineal y tengo un diccionario bíblico. Y entonces en la concordancia bíblica puedo poner la palabra amor o paciencia y me va a dar todos los pasajes. Muy bien. Entonces, Blue Letter Bible yo se lo recomiendo. Número 5, Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero fue traducido al griego en el segundo y tercer siglo por 70 traductores. Y por eso se llama la Septuaginta, porque fue traducida por 70 traductores. Y fue traducido para el beneficio de judíos en Egipto que hablaban griego. Recuerden que la gente en ese entonces podría ser trilingüe. Entonces, se hablaba el arameo más que el hebreo antiguo que tenemos en el Antiguo Testamento. Muy bien, así es que tenemos manuscritos de toda la Biblia en griego. Muy bien, ahí está el alfabeto griego. Hay algunos cursos que pueden tomar en línea para aprender lo básico del griego. Ahí está el alfa, beta, gamma, delta, epsilon y zeta. Y luego así continúa, ¿verdad? Muy bien. Algunos términos importantes que compartir con ustedes. Tocante los manuscritos originales, ¿qué puedo decir de eso? Que no, lo que puedo decir es que no existen, ¿ok? Si quieres encontrar el manuscrito original donde, por ejemplo, Lucas, el manuscrito original de Lucas, no lo vas a encontrar. Lo que vas a encontrar son copias de lo que Lucas escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. El papiro y la piel, el papiro era una especie de hoja y luego la piel de animal que se tenía que usar un material que como que cortaba la piel, ¿no? Para poder poner las letras. Y en el papiro se usaba algún tipo de tinta para escribir, pero ese era el material que se usaba para escribirlo, se ponían rollos, que naturalmente era algo muy costoso. Yo diría que tener una copia por ejemplo, del libro de Isaías sería algo bastante costoso, el rollo de Isaías. Entonces, no se escribía en papel como lo vemos hoy en día. El papel no fue descubierto hasta el siglo VIII. Creo que fueron los chinos que descubrieron el uso de papel. Que vamos a tocar el tema de variantes. Existen más de 5,000 manuscritos de varias porciones del Nuevo Testamento. Ahora, quiero que tomen en mente que los escribieron manualmente, es decir, escribas escribían manualmente o copiaban manualmente porciones del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Como se escribieron manualmente sin el uso de computadoras o copiadoras, entonces hubo variaciones en cómo el material fue copiado por los escribas. Es decir, a veces por el hecho del error humano, no se copiaba exactamente, no era una copia exacta, a veces se cometían errores. Entonces, lo que pasa es que se estudian y se consideran las variaciones para determinar cuál es el pasaje o las palabras más auténticas. Y esto es un trabajo muy laborioso, perdón. En inglés se llama textual criticism, criticismo textual, y no es algo fácil, cuesta trabajo
ver los diferentes variantes que hay y determinar cuál es el más probable que se usó por el autor original. Entonces, esa es la razón por la cual hay varias versiones de la Biblia. Se supone que también que los manuscritos más antiguos son los más confiables. Entonces, entre más antiguo fue el manuscrito, entonces se puede decir que es más auténtico. Ahora, puse ahí tradiciones, es traducciones, perdón. Es un error ahí, ¿verdad? Pero existen varias versiones y la más popular es la Reina Valera. La mayoría de las traducciones son confiables, excepto la traducción de los Testigos de Jehová, que se llama New World Translation. Yo no recomiendo esa traducción porque no es confiable. Por lo general se debe consultar varias versiones, pero no vayan a consultar el New World Translation porque, y una vez le tuve que llamar la atención a un hermano que estaba enseñando la escuela dominical y yo lo noté porque era una Biblia verde y así son las Biblias de los Testigos de Jehová. Y le dije, no, hermano, esa Biblia contiene muchos errores y no la puede usar en la escuela dominical porque nuestra doctrina es diferente a la de ellos. Entonces, por lo general, se debe de consultar varias versiones para captar la esencia de un pasaje. Voy a corregir déjame decir que toda persona que está tomando este curso va a recibir un PowerPoint. Va a recibir en primer lugar el enlace a todos los estudios donde yo estoy hablando y luego va a recibir las diapositivas o lo que se llama los PowerPoints, pero no me van a ver allí, ¿verdad? Y esto lo pueden usar ustedes que son maestros, lo pueden usar en sus estudios, sus clases. Yo soy una persona que le digo sí a la piratería y ahí perdonan todos los errores ortográficos y todo eso. Ustedes hay arreglos, si tienen que corregir algo, ustedes corríjanlo, pero están muy bienvenidos en usar este material. Este material es gratis, todo el material está en línea, no necesita libros, está a nivel instituto y usted lo puede usar. Muy bien, así es que allí debe de ir, en vez de tradiciones, debe de ir la palabra traducciones. Ok, y como hemos visto, existen varias versiones. La más popular entre nosotros los latinos es la Reina Valera. Muy bien, vamos a hablar de algunas palabras griegas claves. No tenemos el tiempo, naturalmente, para poder abarcar todas las palabras que hay en el griego. Aquí estaría todo el día y, bueno, por varios días o semanas viendo todas las palabras que están en el griego, ¿no? Pero vamos a tocar unas importantes, ojalá que les ayude, ojalá que al ver estas palabras les motive a tal vez hacer un estudio más a fondo del lenguaje griego, un lenguaje muy bello, ¿verdad? Muy bien, está la palabra telios, que, miren, yo nomás, ahí donde dice manera que se traduce, nomás voy a poner una palabra, ¿ok? Porque hay, por ejemplo, perfecto también está la palabra que se usa completo o madurez, pero yo nomás voy a poner una palabra ahí, ¿ok? Manera que se traduce perfecto. Y luego Mateo 5:48, ahí donde nos dice Jesús en el Sermón de la Montaña, sed perfectos como vuestro Padre Celestial lo es. Bueno, ¿qué significa esta palabra? Significa que podemos llegar a un punto que ya no pecamos. No, eso no es lo que la palabra significa. Aunque yo una vez conocí a un señor que sí pretendía que él estaba sin pecado. Y yo nunca en mi vida pensé o me imaginé que iba a conocer a una persona
así, pero sí conocí una persona que dijo que él estaba sin pecado y había llegado a ese estado de perfección. Y yo pensé dentro de sí mismo, yo conozco una persona que está sin pecado, pero el único que conozco es el Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, él dijo que él estaba sin pecado. Uh, pero eso no es lo que la palabra significa. Significa alcanzar la meta o lograr la meta, cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. Y también significa una persona que ha alcanzado un grado de madurez. Una persona puede ser madura, pero no necesariamente es una persona que es impecable, o es decir, que nunca le falla a Dios. El único perfecto en realidad es Cristo, ¿no? Y luego está esa palabra interesante que se llama tetelestai, que significa consumado, pues. Esa fue una de las 7 palabras de la cruz de Cristo. Allí en Juan 19:30, él exclamó y dijo, consumado es. Es un término comercial que significaba pagado por completo. Es una palabra usada por un soldado cuando él conquistaba a su enemigo, o un artista cuando terminaba con su obra, su dibujo que él le había dedicado mucho tiempo y la considera como una obra maestra, y decía la palabra tetelestai. O un boxeador cuando vencía a su enemigo decía tetelestai, que lo venció, ¿no? Entonces Cristo allí, él pagó por completo. Esto es muy, muy importante porque, bueno, tanto en la palabra telios, imagínense, hay personas que se pueden desviar, ¿no? Y pueden creer que ya ellos ya están sin pecado y todo eso. Bueno, así también nosotros como evangélicos bautistas creemos que ya Cristo pagó por toda nuestra salvación, que no hay nada que le podemos agregar, que nuestra salvación está comprada por completo, que somos salvos una vez y para siempre, que no hay nada que podemos hacer para que Dios nos ame más o menos, y que la salvación es una vez y para siempre y nunca se pierde. ¿Por qué? Por esta palabra de que dice que Cristo pagó por completo. Cuando alguien paga una cuenta por completo, bueno, pues ya se pagó, está pagada, está cancelada la deuda, la cuenta. Entonces Cristo, él pagó por nuestra salvación. Gloria a Dios. Y luego está la palabra metanoia, que se traduce como arrepentimiento en Mateos 3:8, ahí se usa esa palabra. Y también en los pasajes, hay varios pasajes afines, pero nomás voy a poner uno porque nomás tengo aquí espacio para bueno, puedo poner más, pero voy a poner nomás uno. Pero ciertamente hay muchas palabras en el Nuevo Testamento que se traducen como arrepentimiento. Hay muchos pasajes afines. Pero esa palabra no significa necesariamente llorar, o que la persona lloró. No, significa un cambio de mente. Significa reconocer el error y ir por un camino distinto. Ahí me faltó la R. Dice ir por un camino distinto, es decir, tú vas por este camino, reconoces que vas mal y luego das la media vuelta y te vas por el camino correcto. No necesariamente significa derramar lágrimas, a lo menos que esas lágrimas o ese remordimiento resulte en cambio, ¿verdad? Una persona puede llorar y puede aflorar todo tipo de sentimientos, pero si no resulta en cambio, entonces no es un arrepentimiento bíblico, ¿verdad? Hay personas que lloran por diferentes razones, o lloran porque los descubrieron. Entonces, pero si no resulta en cambio, entonces no es arrepentimiento bíblico. Homolegeo, esto se traduce confesar. Dice en Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No significa ir con un cura, es decir, confesar nuestros pecados a un hombre pecador igual que tú.
Literalmente esa palabra, confesar, como se usa ahí, significa decir lo mismo. Está la palabra, es una palabra compuesta de homo y legeo. Homo, lo mismo, decir lo mismo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? Dios dice que somos, ¿qué? Pecadores. Y cuando nosotros admitimos que somos pecadores, estamos diciendo lo mismo que Dios dice de nosotros, y entonces estamos de acuerdo con Dios, y Dios, cuando admitimos, cuando somos transparentes con Dios, entonces Él los perdona. Bueno, como le dije, el idioma griego es muy preciso, y tenemos no solamente una palabra para tiempo, sino tenemos dos palabras para tiempo. Tenemos la palabra cronos, que significa tiempo o por un largo tiempo, como se traduce ahí en Juan 5:6, que dice que el hombre impotente ya tenía un tiempo bastante largo con esa condición. Pero se refiere a un tiempo, este es el tiempo del reloj, marcado por horas, o por días, o por meses, o por años. Pero kairos es otra palabra que también se traduce tiempo. En Efesios 6:5 nos habla de, del tiempo oportuno, ¿verdad? O de redimir el tiempo, como lo traduce la Valera, pero se refiere al tiempo oportuno, el tiempo de Dios. Por ejemplo, podríamos decir que este es el kairos, el momento kairos para llevar la palabra de Dios a todo el mundo. El tiempo oportuno, el tiempo de la siega, el tiempo de que Dios nos presenta. Y esa palabra oportuno viene del latín, que se refiere que cuando los marineros estaban por acercarse al puerto, ahí ven port, ¿verdad? Oportuno, que ellos esperaban una ola para que los llevase hasta el puerto, ¿verdad? Entonces estaban en espera de esa ola que los impulsara hacia el puerto. Entonces, aquí habla del tiempo oportuno de Dios. Muy bien, vamos a continuar con más palabras. Déjenme a ver si puedo mover esto para acá. Ok, moverlo aquí para acá. Ok. Amartía se traduce esa palabra pecado en Romanos 5:12, y eso se refiere a un arquero que le falla al marco. Y todos le hemos fallado al marco. Algunos le pegan en el 9, el 8, el 7, el 6, el 5. Otros le fallan totalmente al marco, pero todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la palabra amartío. Luego está la palabra caris, que significa gracia. Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Este es un amor inmerecido. Y luego están las palabras que ya había mencionado para agape. Primera de Corintios 13, por lo general traducido como amor incondicional hacia el prójimo, o a Dios, o de Dios al hombre. Fileo es el amor de amigo. Es el amor que se encuentra en Juan 11:3, que Cristo le mostró a Lázaro, su amigo, amor al prójimo o amor al amigo. Eros es un amor íntimo, entre pareja. Lo encontramos en Proverbios 5, 18, 19. La palabra sozo, salvación, allí está una referencia en Marcos 5:28, la mujer que tocó el manto de Jesús, y significa librar de peligro, salvación espiritual, física y emocional. Así es que incluye la sanidad física también. Y luego está la palabra phobos o fobia, que significa temor. Recuerden que casi el 40% del inglés y el español está basado en el griego. Así es que de ahí sacamos la palabra fobia, ¿no? Y ese es temor a las alturas, a las serpientes, a estar cerca de cuerpos de agua, del mar o de un río. Es la palabra fobia. Y aquí se usa en Marcos 4:41, donde los discípulos tuvieron temor de la tempestad, pero también allí en ese mismo pasaje se describe de que tuvieron temor de Cristo cuando se asombraron por el gran poder que Cristo tenía.
Bueno, el temor de Dios es algo saludable, pero el temor a las circunstancias es, es algo opuesto a la fe. Eh, el temor y la fe son polos opuestos. Muy bien, vamos a continuar con la palabra dunamis, que significa poder. Dice que el evangelio es el poder de Dios para la salvación. Y esto nos habla de una fuerza, y allí de esa palabra viene la palabra dinamita. Evangelion es el evangelio y son las buenas nuevas traídas por un heraldo. Si ustedes se pueden imaginar en un tiempo cuando no había internet, cuando no había noticias por satélite, entonces venía un heraldo trayendo las noticias de cómo les había ido a las tropas, si les había ido bien o mal. Y entonces normalmente si traía buenas noticias de que habían sido triunfantes en la guerra, entonces esto era el Evangelion. Es decir, ahí está la palabra ángel, que significa mensajero, y la palabra significa mensajero de buenas nuevas. Entonces, el Evangelio son las buenas nuevas de que en Cristo Jesús hay salvación, perdón, vida eterna y un cambio de vida. Un evangélico es una persona que cree en el Evangelio, las buenas nuevas. Está la palabra sarx, que es la carne. Romanos 7:8 nos habla de ahí de la carne, de la parte sensual que batalla con nuestro espíritu. Se refiere a la parte física del ser humano, pero también las tendencias sensuales. Y algo que tenemos que entender es que a veces nos cuesta trabajo reconocer eso, pero como cristianos, cuando venimos a Cristo, la carne no es aniquilada. Ahí está la carne. Y está luchando constantemente contra el espíritu. ¿Y quién va a ganar? ¿Va a ganar el espíritu o va a ganar la carne? Bueno, si alimentas la parte sensual, es lo que va a ganar. Pero si alimentas el espíritu, entonces el espíritu va a dominar la carne. Eirene es la palabra paz, Filipenses 4:7. La paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Esto es paz en medio de perturbación. No es la ausencia de todo problema o de todo conflicto, sino es paz en medio de conflicto o perturbación. La palabra afiem es perdón. Dice ahí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y esa palabra significa enviar o mandar a otro lugar. Entonces, cuando veremos al Señor y Él nos perdona, Él envía nuestros pecados a otro lugar. También se refiere a cancelar la cuenta o dejar. Corizomá se refiere al perdón también. Efesios 4:32 nos habla de hay que demostrar favor y perdón. Y luego la palabra bautizo es una palabra muy importante para nosotros como evangélicos. Esa palabra significa no rociar con un poquito de agua arriba en la cabeza cuando ni aún tú sabes lo que está pasando. Un niño no sabe lo que está pasando cuando le rociaron un poquito de agua. Yo, cuando me bautizaron en la religión popular, yo no me acuerdo de lo que pasó. Lo que oí después es que mi padrino y mi padre se emborracharon e hicieron una parranda, pero eso es lo que me contaron después. Yo no supe lo que me estaba pasando, ¿verdad? Pero después, cuando yo acepté a Cristo y entendí que el bautismo es ser sumergido en el agua, es simbólico de dejar mi vida pasada, mi vida antigua. Es como un servicio fúnebre, donde uno sepulta la vida antigua para levantarse a comenzar a vivir una nueva vida en Cristo. Significa sumergir en el agua. Dice en Marcos 3:16 que Jesús salió. Creo que ese es Mateo. Sí, perdón, ahí tengo una equivocación. Es Mateo 3:16. Dice que Jesús salió del agua, y también en la literatura clásica se habla de un barco que está hundido
el mar. Muy bien, aquí hay otras cuantas palabras aquí. Pistes o pisteo es la palabra fe. Pasaje Mateo 8:10 habla de una gran fe allí. Y la palabra fe es la convicción de una realidad. Cuando tú pones tu fe en Cristo, tú estás convencido de que Él es una realidad y que no hay nadie más que te puede salvar. La palabra proseki es la palabra para oración y es una palabra compuesta de dos palabras. Pros, que significa intimidad, y euke, que significa deseo o hacer un voto. Así es que, qué hermoso retrato tenemos ahí, ¿no? Que la oración es ese deseo de tener intimidad con Dios. Y luego está la palabra matetis, que significa discípulo. Mateo 10:24 habla ahí de los 12 apóstoles y literalmente significa pensar y estudiar con mucho esfuerzo. Porque un discípulo le echaba muchas ganas a estudiar la palabra de Dios. Había pasajes largos que se memorizaban, libros enteros, es decir, era mucho esfuerzo. Y de ahí está la raíz de la palabra, una palabra muy conocida, la raíz mat, donde sacamos matemáticas. Entonces, un problema, por ejemplo, de álgebra, que es bien complicado, le tienes que pensar bastante, le tienes que poner mucha atención, mucho esmero para poder solucionar ese problema complicado. Significa un aprendiz, un discípulo, un seguidor. Muy bien. Pues vamos a repasar las diferencias entre varios manuscritos. Se llaman ¿qué? Textos, variantes o papiro. Existen los manuscritos originales, ¿es verdad o falso? La palabra griega homolegeo significa confesar. ¿Qué es lo que significa? Confesarte ante un cura, decir 5 Padres Nuestros para recibir absolución, decir lo mismo que Dios dice. Él dice que le hemos fallado y si lo admitimos, Él es fiel y justo para perdonar. La palabra menatonoia significa como arrepentimiento, o la palabra menatonoia, traducido como arrepentimiento, significa que llorar mucho, lamentar que fuimos descubiertos, como los amantes que a veces no están llorando porque le fallaron a su esposa o su esposo, sino que están llorando porque van a dejar la amante, ¿no? Entonces, no lamentar que fueron descubiertos, o cambiar de mente e ir en una dirección, correcta. Muy bien. Cuando termine con eso, envíe sus respuestas a rolj75@gmail.com. Muy bien. Bueno, si esto fuera un cuento, diríamos, colorín colorado, este cuento ha terminado, pero no es un cuento, sino ojalá que le haya podido dar unas pautas, unas sugerencias de cómo interpretar la Biblia y algunos métodos o herramientas que ustedes pueden usar para el estudio de la palabra de Dios. Que tengan un fantástico tiempo estudiando la palabra de Dios. Aquí termina el curso de hermenéutica. El siguiente estudio es del Antiguo Testamento. Y hasta la próxima les saluda el pastor Roland Johnson del Instituto Bíblico Logos, Keller, Texas. Y que Dios me los bendiga ricamente.